Bien, ahora sí, creo que la mayoría de ustedes ha utilizado algún micrófono en alguna oportunidad o ha tenido contacto con algún micrófono. Partiendo desde ahí, no sé si ustedes pueden reconocer los distintos transductores según el modo de conversión. Nosotros llamamos transductor a todo elemento que tiene la capacidad de convertir una energía en otra. El micrófono lo que hace es justamente toma la energía del medio acústico y la convierte al medio eléctrico. Es decir, una vez que la señal ya tomó la señal, ya esta señal viaja por el cable como una señal eléctrica alterna. Ahora bien, estos transductores, igual que un altavoz, el altavoz hace el proceso inverso justamente, el altavoz recibe una señal eléctrica y la convierte al medio acústico. El tema es que estos transductores en sí tienen un rendimiento bastante bajo. Esto quiere decir que me convierten la energía que está en el medio acústico al medio eléctrico, pero al tener un rendimiento muy bajo, me lo convierten a un voltaje, a una tensión bastante baja. De hecho, vamos a ver algunas especificaciones y deja bastante que desear. O sea, estamos hablando del orden del milivolt. Para que se hagan una idea, un micrófono puede recibir, no sé, una señal de un pascal o 90 decibeles, por ejemplo, de nivel de presión sonora, más o menos, sí, 90 decibeles, y me lo puede, un nivel de presión sonora tan alto, me lo va a convertir en un voltaje que puede ser de 0,02 volt, en el mejor de los casos, ¿sí? Por eso, a esta señal la tenemos identificada claramente como señal de micrófono, ¿sí? La señal que arroja un micrófono le vamos a llamar justamente señal de micrófono, no porque sea tan obvio de que proviene de un micrófono, sino que nos da a entender que es una señal muy delicada, o sea que es un voltaje muy pequeño y que hay que protegerlo desde que sale del micrófono hasta que llega a nuestra cadena, ya sea la etapa de entrada de una consola o la etapa de entrada de una tarjeta de sonido, una grabadora, etc. ¿Cómo lo protegemos? ¿De qué se trata esto de la protección? Díganme ustedes, ¿qué tipo de cable utilizamos para llevar la señal de un micrófono hasta la etapa de entrada de una consola? Balanceado. Exactamente. La señal se transporta como señal balanceada, lo que implica que es un conductor tripolar. Tenemos un positivo, ¿sí? Tenemos un negativo y tenemos una tierra. La tierra envuelve al positivo y al negativo para protegerlo, para blindarlo de alguna manera, y cualquier onda de radio, señal electromagnética no deseada que quiera meterse en la señal junto con la señal útil, va a quedar cargada en esa malla y luego se aterriza en la Tierra de nuestro sistema. En el peor de los casos, si la señal logra inducirse en el positivo y negativo, hay un desbalanceo en el extremo. Podríamos pensarlo como un amplificador operacional diferencial que amplifica la diferencia entre un cable y el otro y termina filtrando el ruido. Esto quiere decir que yo podría recorrer grandes distancias sin ningún problema. De hecho, ustedes verán que en un show el escenario está a 20, 30 metros de la consola, donde probablemente lleguen los cables de micrófono, y normalmente no tenemos mayores inconvenientes, ¿sí? Siempre y cuando los cables estén en buen estado, y estemos manejando la señal a modo balanceado. Distinto es si nosotros llevamos la señal con un conector Canon, hembra, conecto el micrófono, y en el otro extremo tengo un plug TS, no sé, tip, o sea, positivo y negativo, o sea, no hay malla, no hay desbalanceo, o sea, no debería hacer eso nunca. Bien, ahora creo que esta imagen, seguramente la reconocerán, esto es un Shure, un Beta 57, está el Beta 58 también, es como el micrófono más clásico, es un micrófono dinámico, vamos a ver los distintos tipos de conversión de energía acústica eléctrica, pero es un clásico porque es un micrófono dinámico que es de los más económicos y dentro de los micrófonos dinámicos es lo mejorcito, vamos a ver por qué es lo mejorcito, y son micrófonos que soportan variaciones de temperatura, variaciones de humedad, viento, tierra, caídas, etc. Son micrófonos más rústicos, más duros, y es lo que usamos normalmente para sistemas de sonido en vivo. En el estudio tenemos estos micrófonos, pero no son los que más utilizamos, sino que usamos micrófonos más delicados, micrófonos condenser. Entonces acá surge esto, bueno, veamos los modos de transducción, o sea, qué tipo de micrófonos
encontramos en el mercado. Nos vamos a concentrar en 3 tipos de micrófonos, no más. Tiene que ver, recuerden, con el modo de conversión, cómo convierte la energía que está en el medio acústico al medio eléctrico. Acá tenemos un corte transversal de lo que sería un micrófono dinámico o electrodinámico de bobina móvil. Y esta sería una membrana, voy a exagerar para que se entienda bien el ejemplo. Esto es una membrana de cartón. ¿Sí? Viene el frente de presión, que es la onda sonora, que son las partículas de aire que se van empujando unas hacia otras, e inciden sobre esta membrana. Entonces, ¿qué hacen con el diafragma, con esta membrana? La empujan para adelante, para adentro, para afuera, y la van moviendo. Ese movimiento de esta membrana repercute en esta bobina. Una bobina es un enrollado de alambre de cobre, que es solidaria a esta membrana. Entonces esta bobina empieza a moverse junto con la membrana. Se mueve para adelante y para atrás. Y en el centro tenemos justamente un imán. ¿Están viendo la imagen, no es cierto? ¿Enzo? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay un imán fijo. Pero como la bobina se mueve alrededor del imán, esta bobina experimenta una variación del campo magnético a la que está sometida. Y esa variación del campo magnético que experimenta la bobina induce una corriente alterna en sus bornes. Y es acá donde aparece nuestra señal de audio, entre un positivo y un negativo. Como verán, es muy rústico, muy mecánico, para que realmente me entregue una tensión alterna en sus bornes. La membrana se tiene que mover, y para empujar la membrana de cartón necesita un alto nivel de presión sonora. Este es un micrófono, el micrófono dinámico, que son de los más económicos. No quiere decir que sean malos, pero dentro del mercado podrían caer dentro de la categoría económicos. Y el micrófono dinámico es un micrófono duro. O sea, hay que empujar esta membrana de cartón, que es la cual tiene solidaria una bobina a la membrana, para que esto induzca una señal alterna. Por otro lado, es un micrófono que puede aguantar altos niveles de presión sonora, viento, caídas, tierra, variaciones de humedad. Podríamos decir que es todoterreno. No quiere decir, insisto, que sea malo, sino que tiene unas características determinadas que nosotros le buscaremos la aplicación específica. Por ejemplo, si yo quisiera grabar un instrumento que genera un alto nivel de presión sonora, como un golpe de redoblante en una batería, un golpe de redoblante puede generar un nivel de presión sonora de 110 decibeles. Este micrófono estaría bárbaro, estaría fantástico. Pero si yo quisiera grabar una voz, bueno, si estoy en un show en vivo, en un show en vivo no nos ajustamos tanto a la calidad como sí lo hacemos en el estudio cuando estamos grabando o llevando adelante una producción musical. Si estuviéramos en un estudio no lo utilizaríamos para una voz, sino que utilizaríamos micrófonos un poco más, que tienen características un poco más amplias que el dinámico. Entonces aparece nuestro primer micrófono. Según su modo de transducción, el micrófono dinámico o de bobina móvil. ¿Sí? Verán que en las especificaciones que veíamos recién del beta, yo voy a abrir las especificaciones técnicas del beta. Acá me dice, este micrófono, marca Shure Beta 57, es supercardioide, que tiene que ver con el patrón polar de captación, es dinámico. Acá me dice tipo de conversión Dynamic, de bobina móvil. Es un micrófono dinámico. Entonces, ¿hay otros modos de transducción? Sí. Tenemos por ahí un modo un poco más, si bien tenemos piezoeléctricos de carbón, de cinta, condenser electret, me voy a centrar en los que mayormente utilizamos en una producción musical, en el estudio, o bien también en situaciones de vivo. El micrófono condensador o condenser es un micrófono que funciona bajo el principio justamente de condensador. Un condensador es un elemento que almacena cargas. A ver si se entiende un poco el esquema. Este sería el frente del micrófono. Piensen o vean esto como si fuera una moneda que está parada así en este momento. Más o menos ese es el tamaño que tiene.
que podría tener, y tiene un diafragma, una membrana donde incide el frente de presión, y una placa lateral o placa final, ¿sí?, que cierra el elemento. Piénsenlo como una olla que está tapada y la tapa es flexible. ¿Cómo funciona? Bueno, un condensador lo que hace es almacenar cargas. Almacenar cargas implica que si yo le doy una tensión de polarización, lo que voy a hacer es cargar una de estas dos partes. Por ejemplo, la placa de atrás, la que está indicada en color azul. Cargar, cuando hablamos de una corriente, implica que le voy a hacer un traspaso de electrones. O sea, lo que va a suceder acá es que voy a tener un montón de electrones que quieren pasar. ¿Sí? Ustedes saben que la corriente eléctrica es un traspaso de electrones de átomo en átomo. Y en este caso lo que voy a hacer es cargar o polarizar esta placa. Hay un montón de electrones que quieren pasar a la otra placa, pero no llegan porque está lejos la placa. ¿Qué pasa ahora? Esta polarización que estoy haciendo, esta carga de electrones, la voy a hacer con una tensión de polarización llamada, ¿alguien sabe cómo se llama? Alimentación fantasma. Exactamente. Phantom Power, alimentación fantasma. Eso implica que a través del mismo cable en el cual está conectado el micrófono, lo que vamos a hacer es enviar una tensión continua. Una tensión continua es como una tensión que me da una pila. Ustedes saben que si toman el positivo y negativo de la pila y lo conectan a un altavoz, por ejemplo, el altavoz lo que hace es, pum, se mueve hacia adelante. Y nada más, y ahí quedó. Si la pongo, le invierto la fase, pum, se va a ir hacia atrás. Nada más. Una tensión alterna es la que tenemos en el toma de la pared, en nuestra instalación doméstica. No conecten un altavoz al enchufe, por favor. Pero una tensión alterna varía a lo largo del tiempo. Es decir, si yo conectara el altavoz va hacia adelante y hacia atrás, y es lo más parecido, o de hecho es lo mismo que una señal de audio. Bueno, en este caso la tensión de polarización es una tensión continua, como si fuera la alimentación que provee una pila, una batería, y puede ser de 47, 49 volts, voy a poner 48, voy a poner más 48 volts. Entonces lo pueden encontrar así, ¿sí? El dispositivo al cual van a conectar el micrófono es quien tiene que entregar el Phantom. Y es probable que diga más 48 y nada más, eso significa que es el Phantom, o puede que diga PP o Phantom Power o Phantom, significa que ese dispositivo va a entregar una alimentación. Yo ahora les voy a mostrar en una consola las opciones que tenemos para activar el Phantom. De hecho, un momento, se me fue la X32, voy a abrir. Fíjense en la X32. Si yo me paro en un canal, voy a abrir el detalle de canal y observen en el detalle de canal que yo tengo esta opción para activar o encender el Phantom. Ahí está. Eso significa que si yo conecto un micrófono de este tipo en el canal 1, si yo no enciendo este flip que dice Phantom, que le va a enviar tensión continua al micrófono, el micrófono no funciona porque no está polarizado. No va a funcionar. ¿Cómo es que sucede entonces que por el mismo cable donde viene la señal de audio le mandamos tensión? Sí, no pasa absolutamente nada. Tenemos un positivo, esto ya se los había comentado alguna vez, pero se los repito, tenemos un negativo y tenemos una tierra que la voy a pintar en color verde. ¿Sí? El Phantom, la tensión continua, viaja entre el positivo, voy a poner 48, cuando pongo VSC es continuo, voltaje continuo, no alterno, entre el positivo y el negativo. Por la Tierra no va nada, eso significa que la Tierra presenta una diferencia potencial de 0 volt.
Bueno, la señal de audio viaja entre positivo y negativo. ¿Sí? Bueno, la dibujé un poco mal, pero bueno, viaja ahí. Esto significa que la señal de audio, cuando mira positivo y negativo, no experimenta ninguna diferencia de potencial, o sea, no hay ninguna tensión. ¿Por qué? Porque la diferencia entre más 48 y más 48 es cero. ¿Mm? Yo podría poner un pie en cada cable y caminar por ahí que no voy a notar ninguna diferencia o diferencia alguna. Distinto es si yo toco el positivo, por ejemplo, y toco la Tierra. Ahí sí, entre 0 y 48 tengo una diferencia de potencial de 48 volts. O negativo y Tierra. Ahí sí, tengo una diferencia de tensión de 48 volts. Pero como la señal de audio viaja entre positivo y negativo, entre esos dos cables no nota que haya diferencia alguna. La señal puede viajar sin ningún problema. Así que desde la consola le mandamos tensión continua y el micrófono nos manda tensión alterna, que es la señal de audio, que tiene esta formita porque va cambiando de signo todo el tiempo. No sé si me siguen la idea, Cristian, Enzo, Facundo, ¿cómo estamos? Sí, Sí, Gonzalo, ¿no? Sí. Pablo, Cecilia. Sí, sí. Sí, Ramiro. Bien, todo bien. Bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que es algo frecuente, que por ahí yo prendo el Phantom, ¿sí? Prendo el más 48 y resulta que conecté el micrófono, el Beta 57 que les mostraba recién. Que es un micrófono, como bien decíamos recién, un micrófono dinámico. Este de acá. ¿Mm? Perdón, que sería un electrodinámico, es este que está acá. ¿Mm? El Beta 57, perdón. Este. No necesita Phantom. El micrófono dinámico es todo terreno, va, se conecta y ya está, sale andando. Si yo le mando Phantom a un micrófono de estas características, que no necesita Phantom, ¿pasa algo? No. No, ¿no es cierto? No va a pasar nada, absolutamente nada. De hecho, les muestro el esquema nuevamente. Lo único que va a suceder es que voy a polarizar la bobina, es decir, esta bobina le voy a estar mandando esta tensión a este conductor y a este. ¿Va a quedar polarizada la bobina? Sí. Pero nada. Sí suele ser. Sí. Te hago una consulta. Si la consola no tiene por canal, si no tiene uno en general, Bien. una la activa a todos los otros instrumentos, ¿va a modificar en algo? No, Si bueno, no está por canal, sí es un... Claro. Eso también es un factor común en algunas consolas, de hecho en algunas consolas más económicas o algunos dispositivos, que no tengo la activación del Phantom canal por canal como lo tenemos acá, ¿no es cierto? Yo voy al canal 2 y se lo puedo prender o apagar, el canal 3 se lo puedo prender, al canal 4 nada. Acá lo tengo de manera individual. Esto sería lo mejor. Lo que pasa es que esto encarece a la consola. Consolas por ahí más económicas, tengo un único botón o flip de Phantom que yo lo presiono y me larga Phantom por todos los canales. Y es el caso justamente donde sucedería esto. Le voy a prendo el Phantom porque en el micrófono, en el canal 2, tengo un micrófono condenser que necesita Phantom, como decíamos recién, pero resulta que en el 1, en el 3 y en el 4 tengo micrófono dinámico que no necesitan Phantom. Bueno, igual les va a mandar Phantom. Y lo que va a suceder, se va a polarizar la bobina, sí, pero el micrófono no se rompe, no le pasa nada. Lo que puede suceder, y que suele ser muy molesto, es que, fíjense que este es el positivo, lo voy a poner con color para que se entienda un poco mejor. Este es el positivo, por ejemplo, y este es el negativo. La bobina está polarizada en 48 y punto. Y la tierra del micrófono es la carcasa del micrófono. ¿Sí? Toda la parte estructural metálica del micrófono, por ejemplo, veíamos recién, toda la parte de afuera, el mallado, ¿sí? Esa es la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si el músico, supongamos que es un guitarrista que canta, un vocalista que toca guitarra, y normalmente, no sé, género rock, por ahí, está tocando y se pega al micrófono y con la humedad, ¿sí?
de los labios y el micrófono, el mallado que tiene ya está medio humedecido, lo que va a suceder es que va a vincular la polarización de la bobina con la tierra, que es la tierra cero, y ahí, pum, le va a dar una patada de 48 volts continua. ¿Sí? Entonces esto es algo que ocurre frecuentemente, por ahí está tocando, ahí le da una patada y se corre, pero es una patada, una descarga, no más, pero es muy molesto cuando sucede todo el tiempo. Entonces ahí el músico te mira como diciendo, no, ¿qué hace? Bueno, es que no le puedo sacar el Phantom, como bien dijo Cecilia, porque tengo en mi consola tengo una activación de Phantom para todos los canales. Bueno, tendrá que ser así. ¿Me explico, Cecilia, Camila? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Supongamos que conectas el micrófono, no sé si el micrófono que usan es para usar con Phantom, y rompe el sonido, digamos, es porque el micrófono no es para usar con Phantom. No, no, la señal no va a romper, ni se va a escuchar distorsionada, nada, no, en absoluto, no pasa nada. Insisto que Ah, lo único que vamos a hacer es polarizar la bobina por igual, y el micrófono ni sí. se va a enterar que está polarizada la bobina. O Claro, sea, porque donde yo estoy hacen eso, prenden el Phantom, ponele y se le va como el volumen y como que satura, ¿viste? bueno, es probable, porque vos imaginate qué sucedería, ¿no es cierto? Si el cable no está bien hecho o si el micrófono está mal estado. Imagínate que si este es el positivo y el otro es el negativo, y esta es la tierra, voy a tocar como la carcasa del micrófono que podría ser eso que está ahí atrás, el Phantom va más 48 entre estos dos, positivo y negativo. Si el Sí. cable estuviese en mal estado o incluso estuviese mal armado, imagínate que en el otro extremo, ¿sí? Que es muy probable por lo que me estás diciendo, en el otro extremo lo soldaron mal y soldaron la tierra como si fuera eh, el positivo como si fuera el negativo y el negativo como si fuera la tierra. Tendrías, Claro, hicieron. claro, un lindo desastre tendrías ahí porque estarías polarizando. Imagínate que el Phantom lo estarías largando por este, y ahora tendrías 47 o 48 volts acá entre el positivo y la tierra. O sea, Claro, nada que ver. claro, nada que ver. Yo me inclinaría a que el cable está mal armado, el micrófono está mal estado, adentro se está tocando, o hay una parte de la bobina que está tocando la tierra permanentemente. Pero me inclino más a que el cable está mal armado o en malas condiciones. Claro. O sea que el Phantom no es que aumenta la potencia, simplemente No, envía corriente continua solamente. exactamente. Nada más. Dale, gracias. No, nada. Estos micrófonos. Sí, perdón, Enzo, ¿me ibas a comentar algo? Sí, no, era una consulta también por referido más o menos a lo que te comentaban recién el compañero. Sí, sí. Porque a mí me pasó la otra vuelta sin largar señal Phantom, no a un micrófono dinámico, que el micrófono le tira descarga. Como decías vos recién, le patea cuando se acerca a cantar a un guitarrista. ¿Y sin ser alimentado con Phantom? Exacto. ¿Será la guitarra por ahí que tenga alguna descarga? Que la usa con una pedalera. Sí, ahí habría que descartar un poco opciones. O sea, yo probaría primero pero ¿qué pasa con la guitarra? La guitarra, si es una guitarra eléctrica, tiene cuerda de metal, es una gran, Sí. claro, es una gran tierra y el músico tiene las manos en las cuerdas de metal y el músico es básicamente una jabalina que está volcando a tierra todo lo que pasa por él. Pero fuera de eso, yo sacaría la guitarra y probaría el micrófono solo, empezaría por partes. Si probás el micrófono solo y le da alguna descarga, es porque la consola Phantom está enviando, porque si no, no tendría por qué mandar una descarga. Ustedes ¿Puede piensen ser que un problema de tierra de la consola también, Rami? sí, puede ser un problema de tierra en la consola también, sí. Claro que sí, porque si tenés una fuga en alguna parte, la tierra compartida del sistema pasa a ser la tierra del cable, que a su vez llega al micrófono. Sí, es un tema delicado, o sea, no se olviden que las tierras se comparten, llega al sistema, después la tierra al sistema y eso se aterriza a la tierra de la instalación. Si hay alguna fuga, algo, o el Phantom está alargando igual, por más que no lo prendas, tenés una corriente de fuga del Phantom, hay algo, la consola le está mandando una tensión, porque
Fuera de eso, no tendrías por qué recibir algo en el micrófono cuando el micrófono es el que está mandando. ¿Mm? O sea, Claro, si, exacto. si vos no tenés Phantom, no viene nada por el cable del micrófono, sino que va, que es la señal que está en el medio acústico, que el micrófono la convierte al medio eléctrico y la manda para la consola. No tendría por qué llegarte nada. Pero, A menos que el micrófono esté haciendo la función de tierra claro, sí, por eso. y O sea, justamente la guitarra esté tirando alguna señal exactamente. No, que no no te olvides. tenga, Sí, sí, que la pedalera no tenga tierra. sí. ¿Qué pasa? La guitarra normalmente se conecta con un conductor que no es balanceado, o sea, un conductor bipolar, donde tenés un positivo y la malla es el negativo. Así que todo lo que tengas ahí dando vueltas llega a la guitarra, es un desparpajo importante, pero es así. Eh, es probable que la tierra, que tengas un residuo, una fuga de corriente que llegue por la tierra del micrófono al micrófono. Eso lo puedes medir, se mide fácilmente. O sea, conectá un cable Canon o XLR en la consola y antes de conectar el micrófono en el otro lado, conseguiste un multitester, un voltímetro, ¿sí? Podés probar medir en tensión continua o en tensión alterna. Y medir positivo o negativo, nada. Positivo tierra, nada. Negativo y tierra, nada. Eso es lo que deberías medir. Ah, perfecto. En los agujeritos del hembra del otro extremo, ¿me explico? Sí, 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 te entendí. Y la otra es que tengas una señal residual, como decís vos, en la guitarra que esté cargando en el músico y el músico la esté descargando por la parte húmeda a la tierra del micrófono, cosa que no lo creo tan probable. Pero bueno, es ir probando hasta encontrar el punto. Bueno, estos micrófonos condenser o condensador verán que son más sensibles, bastante más sensibles, en general tienen mejor calidad que un dinámico, son más delicados. Con esto les quiero decir que tenemos una placa totalmente polarizada atrás, donde están todos los electrones esperando saltar a la otra placa, y basta con que venga un pequeño frente de presión, una pequeña variación de presión, y que mueva esta placa, la acerque un poco y los electrones ya empiezan a pasar. ¿Sí? Piensen que todo esto tiene el espesor de una hoja de papel, ¿sí? Es todo muy delicado. Por lo tanto, cualquier variación de presión en el medio enseguida ya induce una corriente alterna al extremo y ya tenemos señal de audio. Si ustedes se fijan, a ver, creo que acá tengo, bueno, les puse un micrófono alto nivel, un 187 de Neumann, pero fíjense el nivel de sensibilidad. Acá me da 3 opciones porque tiene distintos patrones polares o es multipatrón, pero fíjense esto, ahí por ejemplo. 22 milivolts por pascal, ¿sí? O sea, recibe una variación de presión que pueden ser más o menos 90, 94 decibeles y me entrega 22 milivolts, ¿sí? Recuerden que 22 milivolts son 0,022 volts, o esto es lo mismo decir que 22 milivolts. Mientras que un micrófono dinámico, lo tenemos por acá, me entrega alrededor de 2,8 milivolts. 2,8. Bien, voy a venir acá. Voy a quedar con este si me da redondito, miren. El micrófono condenser me entrega 28 milivolts. Ahí está. 28 milivolts, que es lo mismo decir que 0,028 volts, ¿sí? Y un micrófono dinámico me estaría entregando 2,8 milivolts. Es decir, 0,0028. Ahí es donde hay que tener cuidado con los preamps, ¿no? Sí, justamente, como bien decía Cristian, a ver, ¿cuál de los dos micrófonos creen que va a necesitar más ajuste de ganancia? ¿El micrófono condenser o el micrófono dinámico? Yo creo que el dinámico va a necesitar. Sí, El dinámico. claro, exactamente. Bueno, acá es una de las cualidades por las cuales nosotros decimos que es un micrófono más duro. Fíjense que recibe un nivel de presión sonora de 94 decibeles, que es un alto nivel,
y me entrega 2,8 milivolts. Nada. Tengo que conectarlo a la consola o a la placa de sonido, a donde sea, y en la tapa de entrada, donde está el preamplificador, el ajuste de ganancia, la tengo que poner al máximo prácticamente. ¿Sí? Recuerden que un ajuste de ganancia de 60 decibeles implica que está multiplicando alrededor de 1000 veces lo que está en la entrada. Esto quiere decir que yo conecto un micrófono dinámico y acá en el ajuste de ganancia, fíjense, le pongo 60 decibeles acá arriba de todo, 60 decibeles, va a multiplicar por 1000 veces lo que está en la entrada, es decir, este 0,0028 volt, corremos en lugar la coma 3 lugares, 1, 2, 3, me estaría dando 2,8 volt. O sea, una señal de línea, ya que es la que recorre todo nuestro sistema. No se olviden que nosotros conectamos el micrófono, cualquier dispositivo que reciba señal de micrófono tiene una tapa de entrada con ganancia, donde yo tengo que ajustar y llevar esa señal de micrófono a nivel de línea. Cuando hablamos de nivel de línea, hablamos del orden del volt. 1, 2, 3 volt, señal de línea. Entonces, si yo conecto un micrófono dinámico, voy a tener que poner la ganancia al máximo prácticamente, para que la señal llegue a un nivel de línea y me marquen los meters como una señal óptima. En cambio, si yo conecto un micrófono condenser, no voy a necesitar tanta ganancia porque me entrega un voltaje bastante más alto. O sea, para ser más claros, ¿cuántas veces más alto? Entre esto y esto, 10 veces. Me entrega un voltaje 10 veces más alto. O sea, es un micrófono mucho más sensible. Perfecto. Esto, insisto, no quiere decir que sea mejor o peor, pero hay que entender que un micrófono condenser es más delicado, lo puedo utilizar para grabar sonidos muy pequeños o fuentes que generan un nivel de presión sonora muy bajo, pero si voy a grabar instrumentos que generan un alto nivel de presión sonora, tranquilamente lo podría hacer con un micrófono dinámico, como un redoblante, por ejemplo. Volviendo al condenser electret. Condenser electret. Ustedes van a ver que en el mercado hay micrófonos que son condenser y micrófonos que son condenser electret. Condenser y condenser electret. Esto es importante que ustedes en sus apuntes vayan diferenciando estas tres categorías al menos: dinámico, condenser y condenser electret. El micrófono condenser electret funciona igual que el micrófono condenser, a diferencia de que está construido con un material electret. Eso significa que el material electret ya tiene como una polarización propia y no necesito polarizarlo con un phantom power, por ejemplo, con una alimentación fantasma, sino que ya es un material que ya tiene cargas propias y funciona bajo el mismo principio que el micrófono condenser, o sea, el material está cargado y cuando la placa del frente empieza a moverse, hace que las cargas puedan pasar de un lado a otro. ¿Qué pasa con este micrófono? El nivel de señal que entrega es muy bajo, es muy chiquitito, tiene una calidad en cuanto a rendimiento muy bajo, por eso adentro del mismo micrófono tenemos como una instancia de preamplificación. Eso significa que el micrófono necesita una alimentación para que funcione ese pequeño preamplificador que está adentro del micrófono. Estos son los micrófonos que llevan pila o batería. Seguramente habrán visto alguna vez algún micrófono que lleva una pila AA o una batería 9 volt. Bueno, no estoy hablando de micrófonos inalámbricos, ¿sí? Estoy hablando de micrófonos que se conectan con cable, que se llaman condenser electret. De hecho, ustedes van a ver el micrófono y lo van girando, dice condenser, y siguen girando y dice condenser electret. El micrófono condenser electret no es un micrófono de gran calidad como sí lo es el micrófono condenser solo. Normalmente es un micrófono más económico que un micrófono condenser. Y tiene ciertas aplicaciones por ahí. Hay muchos micrófonos económicos condenser, generalmente en los kits de batería, los Samsung, o incluso algunos, la línea más económica de Shure, como los LA16, creo que eran los que llevan pilas, que son micrófonos que tienen una formita tipo lápiz, ¿sí? Que lo desenroscás, va la batería adentro,
y sale andando. O sea, esos micrófonos los utilizamos para grabar platos o lo que llamamos overhead, para tomar el ambiente de la batería, o para un hi-hat, no más. ¿Andan bien? Sí, pero no es lo mismo que un condenser, ¿sí? Vamos a ver las características que deja bastante que desear en cuanto a respuesta en frecuencia, en cuanto a sensibilidad. ¿Alguno de ustedes usó algún micrófono con pila en algún momento? ¿No? No, por mi parte no. No, no, no. No. Yo Bueno, no. bueno, pues seguramente han usado micrófonos condenser electret, pero no lo han notado porque en los últimos 20 años estos micrófonos me permiten alimentarlos con Phantom. ¿Sí? Entonces no tengo que disponer de la batería, de la pila, me olvidé o la batería se descargó, no tengo pilas encima, bueno, le puedo mandar Phantom. Pero ese Phantom que le mando no es para polarizar la cápsula o el método de transducción, sino que es para alimentar el preamplificador que está dentro. Pero no sé, por eso, no se confunda, porque el micrófono al costadito dice condenser electret. Esperen que estoy buscando un micrófono en particular. Bueno, esta es la versión nueva. Bueno, el C1000 o el C3000. Este micrófono, bueno, yo me acuerdo de la versión vieja, que no era tan moderna. Este es el C1000S, bueno. Ahí se desenrosca, ¿no? No sé si ven que hay una parte donde se puede soltar. Ahí lleva la batería, a ver si tengo alguna imagen. Estoy buscando. Bueno. Puede ser el Shure, el LA16, creo. ¿2 será? No me acuerdo el modelo. Casi seguro que es el LA16. 16A. Está. Yo pensé que todos los condensers eran así, tipo palito, ¿viste? Son todos. No Pensé que eran como. No, porque de hecho pueden ser multipatrón, no. En general, el de este tipo lápiz que decís vos, son como los más, a ver, no quiere decir que sean malos, pero tienen como una aplicación más para hacer una técnica estéreo, un overhead, un plato, pero no como para grabar una voz. De hecho, que los que tienen la oportunidad de ir al estudio van a probar por ahí el SM81, el U87 de Neumann, van a ver que los que son tipo lápiz normalmente tienden a soplar mucho. Si vos hablás de cerca, se escucha como si le estuviera dando el viento adelante, golpea. Este que es condenser electret, lleva una pila, pero ahora no me muestra, vean lo que vale. De hecho, vamos a ir directamente. Bueno, no era tan difícil. Bueno, ya está totalmente descontinuado ese micrófono, por eso no me parece. Sí, rarísimo que no aparezca nada. Lo que pasa es que está totalmente descontinuado, me parece.
A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? La mayoría de los fabricantes te dicen condenser, condenser y chiquitito te ponen condenser electret, porque si no lo metes en la misma balanza, bueno, este puede andar. Esto sería un condenser electret. Bien, estos llevan pila o los puedo alimentar con el Phantom. Puede que el micrófono ya ni tenga el cubículo para poner la pila, porque normalmente usamos el Phantom, porque la pila es lo peor que podés hacer, sobre todo para un show, ¿no es cierto? Tenés el micrófono en el escenario a 20 metros y te diste cuenta en la mitad del show que está sin pilas y que nunca estuvo registrando los platos y tenés que subir al escenario y cambiar todo. Bueno, esto es lo que vale un micrófono accesible, condenser electret. Ahora, si yo te pongo un condenser, qué sé yo, un Neumann U87. Es como medio sin sentido entonces la función que tiene el electret. No, ahora vamos a ver cuando veamos las especificaciones que el condenser electret tiene una respuesta en frecuencia bastante extendida como para en un show grabar platos, etc. Pero para un estudio, no, olvídate, para un estudio necesitas que sea condenser porque el condenser mayormente tiene una respuesta que llega hasta los 20.000 Hz, que es donde tenemos todo el brillo y hasta donde responde el oído. Vean lo que puede llegar a valer. Para un show en vivo, para poner, suponete, en un coro de varias voces, ¿serviría o jodería mucho el viento? Sí, no porque lo pones a distancia. Cuando vas a grabar un coro, lo que haces es una técnica estéreo, una XY, ¿sí? O un parespaciado, y está lejos del coro, así que no habría problema. Ese podrías utilizar un condenser electret. Por ejemplo, lo que plantea Enzo ahí, vamos a ver que según la situación, yo buscaré el micrófono más adecuado. Es decir, si fuera por mí, me llevo 2 micrófonos U87, pero tengo 1,5 millones de pesos con esos 2 micrófonos. Si en cambio, si me llevo un Shure 16A que vale 20.000, puedo resolver, no es lo mismo, pero para una situación de vivo donde el micrófono está expuesto a viento, tierra, caída o que cualquiera lo agarre o se lo lleve, anda muy bien. Yo les muestro Neumann en realidad porque Neumann, creo que para mí personalmente es una de las mejores marcas de micrófonos. Son micrófonos muy estables, tienen una respuesta a las transientes o a los cambios de nivel muy suave, tiene una respuesta en frecuencia excelente. Y de la línea de Neumann, el micrófono más económico de todos, ¿sí? Es el 103, el que está acá. El TLM 103. De hecho, en la mayoría de los riders mundiales aparece Neumann ahora como primera opción, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, estos micrófonos no los utilizás para vivo. Sí, por ahí tenemos los tipo lápiz, hay 4 o 5 que son los que más se piden para hacer overhead o para hacer técnicas estéreo. Esto que te estoy mostrando ahora en pantalla es más... Solo estudio. Sí, porque es raro que vos saques un micrófono de 800.000 o 700.000 pesos, ¿sí? Para un escenario donde el micrófono está ahí, se cae, humedad, temperatura, es muy raro. Sobre queda todo todo el show parado al lado del micrófono. Sí. Sí, ¿no? Y sobre todo porque una puesta en vivo no tenés un micrófono, tenés 25 micrófonos abiertos. O sea, entonces ahí buscas rendimiento, entonces buscas un equilibrio. La elaboración de un rider por ahí es en función de la experiencia y lo que pueda haber en la localidad donde vos vas, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo armar un rider técnico, pero yo voy a tocar al interior no sé, en la Patagonia. Hago un rider con lo que normalmente las empresas que prestan servicio de alquiler de sistemas pueden tener. Un Beta 57, Beta 58, micrófonos dinámicos de Shure, todos tienen. Puedo volcar algún condenser o algún condenser electret que sea fácil conseguir en el mercado, pero no me voy a ir con excentricidades como un U87 para una puesta en vivo, es muy raro. Bien, esto que ven acá, yo sé que son micrófonos muy caros, pero si alguna vez tienen que apostar todo a un micrófono, este es el micrófono, de ahí para arriba, lo que sea.
Ese micrófono anda muy bien, es un micrófono que es cardioide, no es multipatrón, es un micrófono condenser, pero lo prueban y les cambia la vida. De ahí para arriba, ¿no es cierto? Ya si probamos con un U87, una cosa mejor, pero aquellos que van a las prácticas, al estudio, van a tener la oportunidad de probar distintos micrófonos, algunos Neumann, algunos AKG, y van a ver que se nota, o sea, hay una diferencia abismal entre micrófonos en sí. No quiere decir que el micrófono más caro es el que nos sirva, porque sería un despropósito, por ejemplo, usar este micrófono para grabar un bombo. Es totalmente un despropósito, porque cuando veamos las especificaciones vamos a ver que la respuesta en frecuencia que tiene no es necesario que sea tan estable, tan lineal por ahí para grabar un bombo. Bueno, vuelvo un momento al U87. Al beta vamos. Hay dos cuestiones que nosotros tenemos que reconocer o poder interpretar de las especificaciones que me da el fabricante de un micrófono, ¿sí? Más allá de reconocer que son micrófonos dinámicos, condenser o condenser electret, ahora, dentro de cada categoría, el micrófono me va a venir o me va a indicar las siguientes especificaciones, que es lo más básico. Es decir, el patrón polar, que es esto, y la respuesta en frecuencia, que es esto que está acá. Estas dos imágenes son las que yo miro a la hora de comprar un micrófono o bien a la hora de determinar qué uso le voy a dar al micrófono. La primera, y por ahí la más relevante, me quedo con la respuesta en frecuencia, que es la que está a la derecha. La respuesta en frecuencia me dice cómo el micrófono escucha. Lo voy a abrir un poco más. Bastante escueta la curva, así un trazo medio. Por ahí algunos fabricantes tienen un detalle un poco mayor. Bien, esto que está acá representa cómo escucha el micrófono, lo voy a poner con color, de acuerdo a la señal que incide en él. Concéntrense en la curva principal, que es esta, y notarán que debajo tengo frecuencias. Desde 20 Hz hasta 20.000, que es el ancho de banda al que responde el oído, ¿no es cierto? Sabemos que el oído reconoce frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20.000. Ahora bien, ¿este micrófono escucha todas las frecuencias por igual? No. Igual que el oído. Recuerden que el oído no tiene una respuesta uniforme. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esta suerte de audiometría tonal? Yo les entregaba una frecuencia de 60 Hz y ustedes ni la escuchaban o poco, con un mismo nivel, todas las frecuencias, y algunas frecuencias la escuchaban más fuerte y otras más suaves. Y en realidad todas tenían un mismo nivel. Bueno, acá sucede lo mismo. ¿Qué pasa acá? Concéntrense en el eje vertical, donde tengo el nivel de percepción del micrófono. El micrófono puede percibir la señal tal cual es, eso sería representado por el 0, ¿sí? O lo que escucha le puede agregar más energía de la que tiene, o le puede restar energía. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, ¿qué pasa con este micrófono cuando le entrego una frecuencia de, voy a tratar de 50 Hz. Voy a extender la curva, un momento. Supongamos que es eso. 50 Hz. Y ustedes lo que hacen es ir a la curva de respuesta en frecuencia, esto es lo que llamamos respuesta en frecuencia o de frecuencia, da lo mismo. Y ustedes buscan la frecuencia de 50 Hz y trazan la intersección o encuentran la intersección de los 50 Hz con la curva que me dice el fabricante, que es este punto. Vienen para acá. Si esto es menos 10, este punto podría ser menos 15, ¿no? Bueno, lo que me está diciendo acá, que el micrófono sí escucha la frecuencia de 50 Hz, perfecto, pero la escucha con 15 decibeles menos de lo que realmente hay.
no sé, imagínense que tengo la pegada profunda de un bombo ahí, y el bombo, este es mi bombo, acá, y el bombo está entregando un nivel de presión sonora, no sé, de 105 decibeles de nivel de presión sonora. ¿Sí? Ese es el nivel, qué tan fuerte suena el bombo. Pero la frecuencia que está emitiendo el bombo, o que me interesa ver del bombo, son los 50 Hz. Una frecuencia muy grave. Bueno, cuando yo ponga este micrófono ¿la va a escuchar? Sí, supongamos que este es el micrófono. ¿Lo va a escuchar? Sí, lo va a escuchar, pero va a entender que ahí no hay 105 decibeles, sino que ahí hay 105 dB menos 15 dB. Entiende que ahí hay 90 decibeles. No sé si me siguieron el procedimiento, ¿sí? Gonzalo sí, Enzo sí, Cristian, Camila. Está Sí. Sí, sí. bien. Bueno, no es que estoy calculando esto todo el tiempo, ¿sí? Pero básicamente lo que pueden ver en la generalidad de la curva es que acá está pasando algo. Vean que la curva llega hasta ahí, y ahí el fabricante, listo, me dice, el micrófono este llega hasta ahí. Sí, bueno, ese hasta ahí, si yo pudiese hacer un zoom, piensen que la curva esta tiene, o mejor dicho, la escala tiene una distribución como logarítmica. Estos son 1000 Hz, y ahí voy, 2000, 3000, 4000, 8000. Acá estoy en los 10.000. Y de acá hasta acá tengo de 10.000 a 20.000. Bueno, es muy probable que esta curva esté llegando hasta quizás hasta 16, 17.000 Hz, ahí, kilohertz. Y yo lo tengo ahí como que es algo menor, pero en realidad no es algo menor. Lo que me está diciendo es que el micrófono de acá, desde este punto que podrían ser 17.000 Hz hasta 20.000, no responde directamente, es sordo. O sea que no tomaría o no reconocería el brillo de un plato, toda la parte del extremo derecho. Si bien el oído no es muy sensible a esas frecuencias, tengan presente que el nivel de percepción del oído es directamente proporcional a la edad y a la salud auditiva que tiene quien esté escuchando, ¿no es cierto? O sea que no quiere decir porque yo no lo escuche no me interesa, sino que debiera conservar toda esa información y hacer lo mejor que pueda. Pero acá tengo un montón de información que el micrófono no está reconociendo. Y de hecho, si yo quisiera grabar un bombo con este micrófono, un bombo, la realidad es que yo puedo tener una pegada en 30 Hz tranquilamente, en 40 o en 50. Ahí tengo ese sub que alimenta los subgraves, importante. Y vean que este micrófono para los 20 Hz, nada, bien, gracias. Esos son los 20 Hz, ahí, 25, 30 Hz, 50 Hz, y la curva no queda contenido por debajo de la curva. Esto quiere decir que el micrófono no responde a estas frecuencias que están acá. ¿Sí? Entonces tiene sus limitaciones. Yo no utilizaría este micrófono para grabar un instrumento que emite baja frecuencia como un bombo, por ejemplo. Tampoco lo utilizaría para grabar un plato donde tengo todo el brillo de los platos acá, en esa zona donde el micrófono no responde. Pero sí lo podría utilizar sin ningún problema, por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué lo utilizarían ustedes? Para vos. Sí, perfecto. Para una voz. ¿Se acuerdan que la voz humana está contenida en el rango medio? ¿Sí? Yo lo voy a redondear un poco, pero una voz de un hombre por ahí podría estar por acá ya entra la voz de una mujer, su componente armónica por ahí, estaría ahí. Y fíjense que el micrófono tiene una respuesta bastante uniforme ahí. La curva, en general, se sostiene cerca del cero, que eso significa que no le agrega ni le saca nada a lo que le estoy entregando. Es decir, yo le entrego una señal de 1000 Hz y la escucha tal cual está sonando. Le entrego una señal de 800 o 900 o 2000 o 3000 Hz y tal cual, escucha lo que hay.
¿Mm? Después se pone un poco loco, sí, acá empieza a variar un poco, a desvariar, pero imagínense que están utilizando este micrófono para grabar una guitarra eléctrica y de repente hay una nota estirada en una cuerda, una nota en particular, que son 5000 Hz. ¿Mm? ¿Qué va a hacer este micrófono? ¿Va a escuchar esa señal tal cual es o le va a quitar o le va a agregar? Eso serían los 5000 Hz. Le va a agregar. Le va a agregar, exacto. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la intersección con la curva. Ahí están los 5000, vienen para acá y le agrega. Sabemos que esto es 0 dB, esos 10, bueno, este punto podrían ser 5. Podríamos decir que le está agregando, no sé, 3 dB, si quieren. Eso se llama colorear. Es como tomar un ecualizador y subirle 3 dB a los 5000 Hz. O sea, está como ecualizando, está agregando algo que no tiene. Esperen que quiero borrar ese de ahí, no puedo. Bueno. Está agregando algo que yo no quiero, pero lo está haciendo. Está coloreando la señal. O sea que para unos platos de una batería no serviría. A ver, tampoco es que lo tenés que tirar a la basura el micrófono, pero. No, pero es como un ejemplo en lo que sería un hi-hat. A ver, claro, a ver, yo por ejemplo te digo, mira, tenés dos opciones para microfonear el hi-hat o los platos de tu batería. Una es esta, que estás viendo, trata de recordar cómo se ve. O te ofrezco esto. Esto que ves acá abajo. ¿Cuál utilizarías vos? ¿Esta o la otra? De hecho, está muteado, no sé si. No, sí, estoy pensando justamente, pero la otra, sí. No, pero fíjate lo siguiente, yo voy a traerme la otra curva. Lo que voy a hacer es marcarla, lo voy a copiar acá arriba. Claro, para los platillos usaría la segunda. Claro, exacto. Fíjate, esa es la curva. Así respondía la curva del otro. Bueno, no me queda justo en el lugar, pero ahí va. Fíjense, este micrófono, este es un Neumann U87 condenser, un micrófono muy sensible, pero miren la estabilidad de la respuesta en frecuencia. Parece trazada con una regla. ¿Sí? Después hay que ver la realidad de todo esto, ¿no? Pero parece que lo hubiera hecho un técnico en la oficina, agarró una regla, la trazó y dijo, esto va a ser así. Bueno, sí, en realidad es muy difícil que un transductor tenga un comportamiento tan uniforme como se ve acá, porque dentro de esta conversión acústico-eléctrico hay muchas cuestiones que intervienen. La parte mecánica del micrófono que puede tener una resonancia propia, la parte eléctrica también, que puede tener alguna resonancia propia también. Entonces es muy difícil darle en la tecla para que me dé una respuesta en frecuencia como la están viendo acá. Que es, quédense con esta que está ahí, esa, la más amplia. Fíjense que es sumamente estable. Esto quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, no sé, grabar algo. Claro, responden todas las frecuencias. Sí, responde y responde claro, tal cual. O sea, más allá de que llega hasta 20.000 Hz, que los puede escuchar, los puede grabar, me los puede mostrar, y los 20 Hz también, se comporta de manera estable en casi todo el espectro. Por ejemplo, yo le entrego una frecuencia de 5000 Hz, el micrófono la escucha, sí, la escucha bárbaro, ahí están los 5000. Busquen la intersección. Vengan para acá. 0. Ese 0 no significa que no escucha nada, significa que si la fuente o el instrumento me está entregando, no sé, 110 decibeles de nivel de presión sonora y la frecuencia del sonido es de 5000 Hz, voy a poner en rojo, el micrófono va a escuchar los 110. No va a escuchar como que tiene 120, ni 115, ni 100, ni 105. ¿Por qué? Porque por respuesta en frecuencia no le va a agregar nada ni sacar nada. Es decir, el micrófono entiende que ese es el nivel de esta frecuencia. Bien, ¿tiene una coloración? Sí, totalmente perdonable. Acá arriba entre 5000 y 15000 me está coloreando, pero no es que me colorea con 10 decibeles, ¿no? Sino que si vienen para acá,
me está agregando 5 dB, más o menos, podría ser. ¿Y tiene una caída en los graves? Sí. Poquito, pero tiene. Van a ver que hay otra respuesta que se indica en la respuesta en frecuencia, que es esta. Y esto quiere decir que el micrófono va a cambiar su respuesta en frecuencia si es que yo activo eso que está ahí. ¿Qué era eso que estaba ahí? El low cut. Exacto. Un high pass o low cut. Si yo activo el high pass, low cut, lo que hace, minimiza la incidencia de la baja frecuencia, es como que se pone más sordo para las frecuencias graves. Eso es propio y está en el cuerpo del micrófono. Bueno, si uno se acostumbra a ver esto, después no querés usar ningún otro micrófono, obviamente. Pero no quiere decir que una respuesta así esté mal, como la del Beta 57, que es un micrófono dinámico mucho más accesible que el U87, sino que tengo que buscarle la aplicación donde el micrófono me puede dar una buena respuesta. Esto también es un poco a prueba y error. De hecho, si lo han usado para grabar platos y no conocen otra cosa, fantástico, pero el día que ustedes tengan la oportunidad de probar un micrófono condenser para platos que tenga una respuesta en frecuencia más extendida, van a notar y van a reconocer todo lo que habían perdido a la hora de utilizar un micrófono dinámico. ¿Por qué me muestra esta respuesta en frecuencia, estas opciones que se ven acá? ¿Alguien me puede decir? Me muestra esta línea punteada diciéndome, mira, esto puede cambiar su respuesta. ¿A qué se debe eso? ¿Saben? Bueno, si se fijan ahí... ¿Depende de la frecuencia? Perdón. No. Vean acá que dice... Porque ahí en el dibujito, en la esquina inferior izquierda, te mostraba las líneas y la frecuencia. Según la distancia del micrófono. Exactamente. Tal cual. Se refiere a esto. La distancia del micrófono. Esto es lo que llamamos efecto proximidad. Cuando yo estoy a una distancia prudente del micrófono, el micrófono tiene este comportamiento. A medida que me empiezo a acercar al micrófono, fíjense que acá estoy pegado al micrófono, lo que hace es la respuesta que vamos a lograr del micrófono es la que seguiría la línea punteada de esta, es decir, esto así. Bueno. Esta de acá. ¿Eso sería el típico que le llaman papeo? Sí. Es un recurso que también se utiliza mucho para poder realzar el grave. Lo que hago es tomo el micrófono, me lo acerco y voy a lograr un incremento en las frecuencias graves. ¿Ven ahí? Lo tendría que poner con otro color, espera. Si estoy pegado al micrófono, esta sería la respuesta del micrófono. ¿Sí? Básicamente lo que me muestra es que de acá para abajo cambia. Por ejemplo, para los 200 Hz me está exagerando y me está agregando 12 decibeles al grave, por lo tanto lo que noto yo que hay una coloración en la baja frecuencia total. Para los 100 Hz lo mismo, fíjense lo que le está agregando, 50 Hz también. Por ahí. Bueno, esto es lo que llamamos efecto proximidad y sucede con la mayoría de los micrófonos, aquellos que me permiten como tomar el micrófono y acercarlo, porque por ahí el formato del micrófono a veces no me permite hacer eso fácilmente, como por ejemplo un Neumann que tiene esta forma. ¿Sí? Más allá que voy a tener efecto proximidad, pero es raro pegarse un micrófono de estas características que tiene esta forma. Eso es lo que llamamos respuesta en frecuencia y es lo primero que vamos a comparar entre un micrófono y otro. Y el otro aspecto, ¿sí? Recuerden, hasta ahora tenemos modo de transducción, dinámico, condenser, condenser electret, y en cualquiera de las tres categorías lo primero que vamos a mirar es la respuesta en frecuencia para poder comparar de un micrófono a otro, ¿no es cierto? Si yo les digo, bueno, ¿qué me compro? ¿El Beta 57 este o me compro, no sé, el C1000? A ver si el fabricante me subió la imagen. No me subió. Bueno, voy a poner cualquier otro. Beta 81, Beta 81.
Tengo que comparar dos micrófonos. Bueno, podría haber comparado dos dinámicos, pero bueno. Es lo primero que me tiene que mostrar el fabricante a la hora de describir el producto. Bueno, terminé abriendo cualquier micrófono en realidad. Multipatrón. A ver. Pero bueno, fíjense qué particular la respuesta en frecuencia de este micrófono. Lo primero que comparo. De todas maneras, insisto, normalmente las respuestas en frecuencias, sí, están hechas como de un zoom, una vista muy lejana. Nosotros por ahí en los cursos anteriores presenciales teníamos los laboratorios de electro y probábamos. Es muy simple, le entregás un tono en particular al micrófono con un determinado nivel y vas midiendo la salida y encontrabas, por ejemplo, en Behringer el B2 Pro, que fue un micrófono clásico bastante económico, multipatrón, hace 15 o 20 años atrás. El fabricante te lo muestra así, ponele, y resulta que cuando vos lo probás, nosotros teníamos varios de esos en algún momento y a todos nos aparecía la misma respuesta en frecuencia. En los 640 Hz, creo, tenías una caída, una cosa así, un agujero importante, que bueno, cuando vos lo trazás con un zoom out y eso, podés omitirlo, pero cuando lo estás probando es muy notorio. Bien, el otro aspecto tiene que ver con esto que está acá al costado, que es el patrón polar. Patrón polar, polar pattern, que está ahí, ¿sí? Que me dice cómo capta el micrófono. ¿Para dónde y cómo? O sea, nosotros podemos comparar, en términos generales, vamos a encontrar el patrón polar cardioide, que capta con una formita de corazón, ¿sí? Como se describe acá, hacia adelante, siempre el frente del micrófono es el 0 grados, ¿sí? Y para los costados, o el costado es 90 grados, y detrás del micrófono 180 grados, ¿sí? Estos es en todas sus dimensiones. El patrón polar más simple es el cardioide, que capta con esta formita de corazón hacia adelante, propio de los micrófonos dinámicos. El patrón polar puede ser distinto, sí, puede ser omnidireccional. Omnidireccional es el micrófono que capta para todos lados por igual. No importa si estoy adelante, arriba, acostado, atrás, capta para todos lados por igual. O también puede ser un bidireccional, o también llamado figura 8. El micrófono en este caso capta para un lado y para el otro. O sea, para adelante y para atrás, o para los costados, como quieran verlo. En términos generales, estos son los tres patrones polares que podemos distinguir en términos generales. Después vamos a ver que tenemos el hipercardioide, el supercardioide, pero no son derivados de un patrón inicial, que es el cardioide en sí. Entonces, si yo me voy al beta 57. No, el beta 57, acá está. Patrón polar. Patrón polar, y me dice lo siguiente. Esta serie de círculos concéntricos, el fabricante los separa para poder trazar de una manera más prolija distintas curvas. ¿Qué hace el fabricante? Me muestra cómo se comporta la captación del micrófono para una frecuencia media grave, media, una media exactamente, hay alguna más aguda, alguna frecuencia del espectro audible, como de abajo, grave, medio, agudo, para que yo entienda más o menos cómo va variando el comportamiento de captación del micrófono de acuerdo a la señal que incide en él. Lo que hace, para no trazarme tantas curvas sobre una serie de círculos concéntricos, me muestra dos trazos distintos. Así que pueden olvidarse, por ejemplo, del que está a la derecha. Nos quedamos con el que está a la izquierda y pensemos en lo siguiente. Pensemos en una frecuencia que puede ser
los 1000 Hz. Este es el trazo de la curva de los 1000 Hz. Yo lo voy a marcar acá para que se entienda, es este trazo que está ahí. Como un corazón y tiene como una colita ahí atrás. Ahí va. ¿Qué me dice esto? Básicamente o sencillamente que si yo estoy o le voy a entregar una frecuencia de 1000 Hz y estoy a 0 grados, o sea, frente al micrófono, que es donde debiera estar en un principio, me dice que el micrófono a esto lo va a escuchar fantástico. Pero resulta que en vez de poner el micrófono a 0 grados, yo lo voy a poner a 90 grados, es decir, lo puse para el costado. ¿Sí? Lo que estoy grabando, no sé, una fuente X, que puede ser esto que está entregando un nivel o una frecuencia de 1000 Hz. Y resulta que yo puse el micrófono, en vez de a 0 grados lo puse de costado, lo puse apuntando para allá. Así. ¿Me explico? Estoy a 90 grados. De costado. Bueno, si estoy a 90 grados, lo que ustedes tienen que hacer es buscar los 90 grados y buscar la intersección con este trazo. Ahí está. Ese punto. Una vez que encuentran la intersección, sigan el círculo concéntrico que les corresponde. Este. Y ese círculo concéntrico corresponde a una atenuación de 10 decibeles. Esto quiere decir que el micrófono, por haber estado puesto al costado a 90 grados, va a escuchar la señal, sí, pero con 10 decibeles menos de lo que viene. Es decir, si esta fuente sonora, que me está entregando una frecuencia de 1000 Hz, que es un tono muy, muy molesto, tiene un nivel de, no sé, de 85 decibeles, de nivel de presión sonora o nivel de intensidad sonora, el micrófono entiende que acá, que esta fuente está entregando un nivel de 75 decibeles. No sé si me explico. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. ¿Sí? Cristian, sí. Camila, Iván. Sí. Gastón, ¿todo bien? Sí. Bien, insisto, si hay algo que no queda claro, me interrumpen. Bueno, y de la misma manera, podrían ir a cualquier parte del patrón polar, ¿no es cierto? Yo vuelvo a marcar la misma frecuencia. Y digo, ¿qué pasa si estoy a 180 grados? Ahora puse el micrófono al revés, apuntando para otro lado, y ustedes van detrás del micrófono, buscan la intersección de la curva, y ahí les va a dar, por ejemplo, el círculo concéntrico este que estoy marcando ahora, que también sería menos 10. ¿Lo ven? ¿Qué pasa con frecuencias graves? Bueno, el fabricante me hace el trazo para una frecuencia de 250 Hz. Puedo volver a probar lo mismo, que es la línea continua. Si la intersección me da entre medio de dos círculos concéntricos, será la media de esos dos. Es decir, por ejemplo, para 250 Hz resulta que el micrófono está torcido y está puesto a 120 grados. Bueno, busquen la opción 120 grados. Está ahí. No más que esto. Soy muy redundante, pero quiero que quede claro. Busquen la intersección con la curva. Ahí, perdón. Ahí estaría la intersección. Buscan el círculo concéntrico. Me sigue dando menos 10 en este caso. Bueno. ¿Se entiende cómo leerlo entonces? Sí. ¿Qué hace el fabricante? Me lo muestra, me lo separa en distintas curvas para que no se me arme una maraña de curvas acá adentro. Me muestra la de 2500, 6300, 1000. Bueno, en términos generales, para la mayoría de las frecuencias, el micrófono tiene como este comportamiento de corazón, de captar hacia adelante, por eso se le llama cardioide. Ahora la pregunta es la siguiente, para quedarme seguro de que realmente entendieron, o me dicen sí, porque se quieren ir a cenar. Si ustedes están usando este micrófono para una puesta en vivo, entonces hay un vocalista
supongamos que lo van a usar para un show y está el vocalista en el escenario, tiene el micrófono puesto ahí a 0 grados, con un pie de micrófono, y este vocalista tiene un monitor de piso, o sea, un parlante que está en el piso, donde le hacemos la mezcla, le devolvemos señal a través del mix bus que ya hemos visto, de la mezcla en este caso para el vocalista, donde le vamos a enviar un poco de batería, guitarra, su propia voz, etc. La idea es que el vocalista, cuando está cantando con el micrófono a 0 grados, él escucha la referencia a su propia mezcla para poder cantar sobre algo, porque si no, ni siquiera podría afinar porque no escucharía a ninguno de los otros de sus compañeros. Díganme ustedes si el objetivo es que la señal que emite ese monitor de piso, ¿sí? El objetivo es que se meta lo menos posible en el micrófono. Consideren que las señales que va a propagar ese monitor de piso involucran todas las señales que están, o todas las frecuencias que están dentro del espectro audible. La señal de una batería, un bombo, un bajo, una guitarra, etc. O sea que tenemos frecuencias de 20 Hz, 20.000, 10.000, 5.000, de todo va a haber ahí. Bueno, en términos generales, ¿dónde pondrían ustedes este monitor para que el micrófono lo capte lo menos posible y así tener menos interacción o por lo menos retroalimentación acústica positiva y que aparezcan los acoples y todos esos problemas que aparecerían cuando se mete mucho la señal del monitor en el micrófono? Sí, aproximadamente, claro, 120, 150. 150. Muy bien. Muy bien, me hubiera gustado escucharlos a todos, pero sí, me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque en términos generales yo me encuentro muchas veces con que ponen el monitor a 180 grados, atrás del micrófono, como si fuera el punto donde menos va a captar el micrófono, ¿sí? Sabemos que a 180 grados sí, capta menos, pero fíjense en las dos curvas, acá en este esquema o en esta situación esquemática también, en los dos casos ahí está captando con 10 decibeles de atenuación, que es bastante, sí, pero capta igual. Para casi todas estas curvas, capta ahí. Lo mismo para esta. Y justamente, como bien dicen sus compañeros, hay un punto que sería los 120, 150, por ahí entre medio, donde casi todas las curvas se cierran casi al círculo concéntrico de adentro de todo, que ese círculo concéntrico corresponde a menos 20 o más de 20 decibeles porque cae adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí. Bien. Sí. Entonces me voy quedando feliz. Y acá es donde ya les empiezo a sumar más tarea. ¿Qué es este? Una parte les voy a pedir nada más. ¿Sí? No se olviden del ruteo, por favor. El ruteo lo tienen que enviármelo, me lo envían antes del lunes o el mismo lunes. Y este no me lo van a enviar aún, pero sí lo van a ir avanzando de acá al lunes, por favor. Es importante que avancen, aunque sean los primeros 3. No les va a llevar mucho tiempo y sobre todo, si quedó claro lo que acabamos de ver, lo pueden ir bajando acá. Este es un trabajo práctico que lo vamos a terminar de completar después, ya en la próxima semana. Pero fíjense el objetivo del trabajo o en qué consiste el trabajo. Cuando lo abran van a encontrar una guía de micrófonos que primero me pone a modo de ejemplo el Shure SM57, que es la versión antigua del Beta 57, que es este micrófono que se ve ahí. Es un micrófono que no estaba nada mal, tenía sus problemas, la parte superior era plástica y normalmente si se rompía un poco empezaba a girar con la misma vibración de la fuente con un alto nivel de presión sonora, y ese giro, esa vibración de esta parte plástica me daba un ruidito de fondo, como que era como si fuese un ruido de cable, bueno, un dolor de cabeza, o sea, habría que ponerle cinta todo el tiempo. Bueno, eso se mejoró en la opción beta, ya esto es metálico, la parte de arriba. Y acá tengo las características técnicas de este micrófono. Si van hacia su derecha van a encontrar que está el patrón polar y la respuesta en frecuencia. Muy parecido al beta, de hecho es lo mismo. ¿Qué me dice? Vamos a hacer solamente el primero para que quede claro. Me dice, bueno, mira, la situación es la siguiente. Tenemos un nivel sonoro de una fuente o propagado por un instrumento que es de 90 decibeles.
Hay algo que está sonando muy fuerte. Y la frecuencia de ese algo que suena fuerte es de 1000 Hz. Bárbaro. Y me está dando la posición del micrófono. Me da la posición del micrófono. Me dice, el micrófono está ubicado a 120 grados. ¿Sí? O sea que no está a 0 grados, sino que está corrido a 120. Bueno, ustedes deberían buscar patrón polar y respuesta en frecuencia. Lo primero que deben completar acá en esta celda es la corrección por respuesta en frecuencia. Veamos qué pasa para los 1000 Hz. Bueno, me voy acá al costadito, los 1000 Hz, los tengo acá. Busco los 1000 Hz, que es este punto, intersección con la respuesta en frecuencia, vengo para acá, y para los 1000 Hz el micrófono no agrega ni saca nada. Entonces, ahí van a poder corregir, o deberían corregir con 0 dB. 0 ponen. No pongan no tipen dB porque les va a tirar error. Luego por patrón polar, 120 Hz, perdón, 120 grados para los 1000 Hz. Buscamos la curva de los 1000 Hz, que es esta que está acá. ¿Sí? Es el trazo grueso, este que está acá, ahí. Buscamos la opción 120 grados. Pues redondeen, siempre vayan redondeando. ¿Sí? Ahí llegué, busco el círculo concéntrico. Creo que me siguen, ¿no? Sí. Bueno, Sí. era esto. Sí. 10 decibeles de atenuación por la posición del micrófono. Listo. Ahí lo que hacen es poner menos 10 dB. Entonces, el resultado es que el micrófono, así como está para esta frecuencia y la posición que tiene, no escucha que hay 90 decibeles, sino que escucha que está más chiquito. Están 80 decibeles. ¿Me explico? Bien, y de la misma manera pueden completar, les voy a pedir que al menos completen lo que corresponde al SM57, que son estos 3 ejercicios que están acá. Ya se las subo a WhatsApp también. Por otro lado, un momento que... Ramiro está en el driver, ¿no está? No, creo que no está en el drive. Ah, bien, No porque si debería no lo estar. descargaba del drive. No, se lo subo acá y se lo subo a WhatsApp y después se lo reenvían al mail ustedes. Por otro lado, no se olviden que en el cuadernillo he cursado, que ese sí está en el drive y ya lo deberían tener descargado, van a encontrar, más allá del curso nivelatorio, justamente en la página 19 ya tenemos micrófonos. Y tenemos una especificación técnica justamente de un beta. Para que tengan una referencia, y acá hay algunos ejercicios que después los vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Y luego les voy a asignar lectura desde acá con lo que es técnica de microfoneo, natural, estéreo, etc. Les subo ya mismo este trabajo práctico. Ahí va subiendo y en WhatsApp
Bien, ahí debería estar subiendo a partir de ahora. Una velocidad de internet increíble. Ahí está. Al WhatsApp no se subió. No, sí, está subiendo ahí. De a poco. Bueno, una cosa a la otra. Me subió primero lo de Zoom y ahora me está subiendo lo de WhatsApp. Ahí está en WhatsApp. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. No se olviden de utilizar el cuadernillo. Normalmente el cuadernillo yo a veces les recomiendo por ahí que impriman una parte y lo vayan usando como apuntador y lo van rayando. Por lo pronto, próximos encuentros prácticos para aquellos que participan de los encuentros prácticos o encuentros presenciales es justamente prueba de micrófonos. Van a probar micrófonos dinámicos, micrófono condenser Electret, micrófonos como un Beta 57, U87, TLM103 de Neumann, AKG, distintos. Y distintos patrones polares también. Y vamos, para que puedan, o por lo menos tengan la oportunidad de reconocer cómo suena cada micrófono. Es difícil al principio, sobre todo cuando uno no ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos estudios o no tiene un camino recorrido en producción musical que uno ha probado y ha seleccionado. Uno ya después reconoce y dice, mira, este micrófono me dio muy buenos resultados durante mucho tiempo para grabar tal instrumento, este para lo otro. Y la verdad que para llegar a eso tenés que tener la oportunidad de grabar, de ir a trabajar en distintos estudios, ¿sí? Un poco para aquellos que tienen la oportunidad de ir a los encuentros presenciales es que se tomen el momento y que puedan acortar caminos y probar micrófonos y notar cómo suenan los distintos micrófonos. No obstante, también lo van a poder apreciar con Marcos, audicionando desde Pro Tools distintas formas de microfoneo y distintos micrófonos para una misma fuente. Bien, soy todo oídos para responder sus inquietudes. Ustedes me dirán.